Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en la Casa de la Radio aquí en Molina de Segura y, cómo no, vamos a empezar el programa Debate Actualidad con nuestro economista, es rector de la universidad durante 7 años consecutivos y profesional como pocos, pedido en televisiones, en radios y, cómo no, aquí lo tenemos, Carlos Berzosa. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido y bien hallado aquí en la Casa de la Radio. Pues encantado de estar en la Casa de la Radio y con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de esta semana es bastante controvertido. Es lo que está influyendo en la economía, no solo española, sino mundial, el caos y la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente lo que está pasando es que, bueno, estamos sufriendo una pandemia de una gravedad sin precedentes, ¿no? Nuestras generaciones no habíamos vivido una situación parecida, ni mucho menos, y además tampoco se esperaba. No vivíamos tranquila y satisfactoriamente en este mundo feliz, aparentemente, y resulta que el virus ha trastocado todo, nuestras vidas, la economía, la política, a la propia sociedad, y es una pandemia que está durando mucho más de lo que se podía predecir en un principio y que resulta difícil de combatir, a pesar de que las vacunas pues introducen un grado de optimismo importante, pero claro, cuando ya parece que se puede empezar el comienzo del fin, pues resulta que aparecen cepas por todas partes, ¿no? Distintas y diferentes. Esperemos que las vacunas sean resistentes a todo esto, ¿no? Y claro, la pandemia pues está afectando mucho a la economía en su conjunto, ¿no? Y una de las cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia es la gran desigualdad que ya se daba en las economías desarrolladas, sobre todo en España, que se había intensificado en los últimos tiempos, antes de la crisis de 2008, pero durante la crisis también, y luego con la salida de la crisis. Y claro, ¿en qué se ha mostrado esta desigualdad? Primero, en las condiciones de habitabilidad. Cuando teníamos que hacer el confinamiento en casa, pues claro, no es lo mismo tener una vivienda normal, ¿no?, aceptable, que la gente que tenía que vivir hacinada con niños, a veces con abuelos, en casas muy pequeñas, y a veces en casas que no tenían ventanas al exterior, sino que daban a un patio interior, ¿no? Y algunos ni eso siquiera, daban a unos pasillos interiores, o incluso eran prácticamente pues casas de estas del entresuelo, del subsuelo, ¿no? Hemos visto, por tanto, que los barrios más desfavorecidos, las condiciones para haber aguantado 2 meses en casa eran verdaderamente terroríficas, y sin embargo aguantaron, ¿no? Aguantó la gente con mucho estoicismo, ¿no? Y luego, bueno, digamos los que ya vivían en los grandes casas, ¿no?, las grandes viviendas, las grandes mansiones, ¿no? Pues que a veces nos enseñaban incluso, ¿no? Recuerdo, se enseñaba en la casa de ser el futbolista del Real Madrid, haciendo gimnasia, haciendo deporte, y mira, estos pues, no tienen problemas, ¿no?, de habitabilidad. En segundo lugar, la enseñanza online, que se tuvo que introducir como una necesidad en las escuelas, en la universidad, también puso de manera en todas las escuelas gran desigualdad existente. Ellas que no tenían ordenador y solamente un móvil, ¿no?, un teléfono móvil, con lo cual esto ha generado pues también una mayor desigualdad en la escuela, en la educación, y un retraso de los sectores más desfavorecidos de la población como consecuencia de esto, ¿no? Y luego, pues claro, también hemos visto pues también una economía que se tambalea, porque en España, como ya he dicho varias veces y he insistido, pues hemos basado mucho nuestro crecimiento en la construcción, en el turismo, en la hostelería, y eso pues son sectores que se han visto muy afectados por la pandemia, sobre todo el turismo y la hostelería en general, ¿no? Y todo esto, pues claro, está creando una situación muy complicada, muy difícil. Se ha intentado resolver gracias a los ERTEs en gran parte, pero claro, los ERTEs resuelven, como he dicho yo, parte porque luego las empresas pues tienen que seguir pagando alquileres o pagándole hipotecas si el local es suyo, en propiedad. Y ahí no mucha, por así decirlo, un cierto proceso de liberar a la gente de los gastos, ¿no? La luz igual, o sea, tú tienes que seguir pagando, aunque no utilices la luz,
unos precios ya fijos bastante elevados, ¿no? Pero... Claro, esa gente, muchas empresas no lo han podido soportar, y esto es lo que está realmente sucediendo. Pero ahí también, en todos los países, Carlos, hay una cuestión que es innegable, y es que en esta pandemia hay dos grandes beneficiados. Uno... ¿En Cataluña hay qué? Perdón, es que te oigo mal, te oigo como con eco. Decía que en esta pandemia hay dos grandes beneficiados. Una, las farmacéuticas, que se están haciendo de oro con la vacuna, y la otra, las que están derivando del petróleo. Por ejemplo, hay más camioneros, hay más transporte, no se está usando como querían coches eléctricos, sino que es necesario el uso de más luz, con lo que genera la inversión en carbón. Es decir, solo hay dos sectores que ahora mismo están siendo beneficiados. Todo lo demás es un perjuicio total. No, hay más sectores beneficiados. Yo creo que todos los supermercados, como tenemos que consumir alimentación, también se han beneficiado. Sobre todo, claro, los grandes supermercados, ¿no? Las grandes cadenas de alimentación, ¿no? Las grandes, pues eso, el Mercadona, Carrefour, Lidl, el Aldi, todos estos han salido mejorando. A lo mejor las tiendas de barrio menos, ¿no? Pero esto sí, porque también ha habido muchas compras por online. Ha habido una respuesta a las ventas por online, mientras que en otros los comercios no lo hacen, ¿no? Y luego también estamos viendo el auge de Amazon, ¿no? De Amazon. Claro, la gente sí que compra libros, sí que compra muchas cosas, pero Amazon sí que va para arriba, ¿no? Y mientras que las tiendas de barrio se vienen un tanto abajo, ¿no? O sea que hay favorecidos, pero que esto muestra la desigualdad que yo decía antes también, ¿no? La desigualdad en el tema económico, ¿no? Aquellas empresas fuertes que además pues proporcionan, pues han ido hacia arriba, pero los demás van hacia abajo. En eso totalmente de acuerdo, sí. Pero hay una cuestión. Ahora, has comentado las grandes diferencias sociales. A mucha gente el estudiar en casa les ha perjudicado porque les ha supuesto un gasto más, porque daban los ordenadores, pero la línea de ADSL no la tenían que contratar. El mantenimiento de esos ordenadores, que muchos de ellos no sabían cómo hacerlo, han tenido que contratarlo, y eso ha supuesto unos gastos extras que no esperaban las familias. Hombre, claro, y también para los trabajadores, ¿eh? Claro, la gente que trabaja en una empresa, pues le dan todo, le dan el ordenador, le dan la mesa al despacho, la silla y todo lo que haga falta, papel para imprimir, bolígrafos, todo eso siempre va a cargo de la empresa. Pero claro, el hacer teletrabajo en casa supone que la gente en principio pues ha tenido que poner su propio ordenador, en algunos casos ha tenido que comprar un ordenador. Claro, si está la pareja, ¿no? Los dos tienen que trabajar teletrabajo y a lo mejor tenían solamente un ordenador, pues han tenido que comprar otro. Y luego estaban los niños, ¿no? Que también a su vez necesitaban un ordenador para uno o dos o tres, depende de los hijos, para poder seguir las clases, ¿no? O sea que esto ha supuesto un gasto para las familias en este sentido, y luego pues el gasto mayor de electricidad, ¿no? Mayor gasto de electricidad y de todo el material. Esto es por lo que se está planteando una regulación de teletrabajo, precisamente para que las empresas puedan ir con este coste, ¿no? Con este coste que no tienen por qué caer en manos de los trabajadores. Y tampoco, en ese caso, el caso de los estudiantes es más complicado porque no se ha planteado que sean las escuelas o los colegios los que bastante fastidiosos, los que son concertados, los que son privados, y luego la escuela pública pues igual, ¿no? También ha tenido que soportar todo rápidamente, improvisar todo lo que ha sido el trabajo por online, ¿no? Entonces realmente pues esto ha supuesto un gasto mayor, sí, efectivamente, ¿no? Pero luego también ha habido otros ahorros por otro sitio, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque claro, pues mucha gente, pues como no hemos podido salir, no gastabas en comidas por algo, no gastabas en aperitivos, en cañas de cerveza o en vinos, o sea, todo eso pues también ha supuesto ahorro en viajes, porque no se ha podido viajar, hemos estado confinados, siempre ha habido un cierto ahorro en las familias, ¿no? También, o sea, que ha habido un poco de todo, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahorro, es que el ahorro es lo que se ha perdido, la sociabilidad. Ahora mismo estamos en un momento en que las terrazas se abren,
pero se sigue teniendo ese miedo a ver si vamos a gastar más de la cuenta, a ver si nos van a multar, porque ahora el mayor miedo no es el gasto, es la multa que te pueda venir porque incumplas algo. Es una de las, fobias que está entrando. Bueno, pero las cifras macroeconómicas lo que dicen es que el ahorro ha subido. El ahorro ha subido como consecuencia de un menor consumo, ¿no? Claro, ha subido como consecuencia de un menor consumo, por las razones que daba yo antes, pero también en las rentas que no se han visto afectadas por esta pandemia, ¿no? Los que sí que han visto perjudicadas sus rentas porque les ha bajado el salario, o los ERTEs, o incluso han perdido el empleo y se han ido al paro, pues efectivamente, y los autónomos que han tenido que cerrar, efectivamente estos lo están pasando muy mal, ¿no? Pero en general, claro, es que ya hemos dejado mucho de consumir, porque aunque en verano pudiéramos viajar, pero viajamos más por España, ¿no? Todos esos viajes que la gente se hace yéndose a Asia, o yéndose al Caribe, o yéndose para acá y para allá, pues no se han podido realizar. Pues eso ha sido ahorro, ¿no? Ahorro. Y luego comer en casa, pues siempre es más barato que comer en restaurantes, aunque haya menús, ¿no? Menús del día, ¿no? Es siempre más barato. Entonces, ahí ha habido... Y luego, también, es verdad, salimos menos, pues gastamos menos en ropa, gastamos menos en cosas esenciales, la gente pues estamos echando en casa, o en fin, hay de todo esto pues, que hace que no tengas que consumir tanto. Todos son factores determinados, ¿no? Luego pueden los tipos de consumo que se han hecho. Yo, por ejemplo, pues me gasto euros y así también compenso las librerías la medida que puedo, claro. Pongo mi granito de arena pequeño para que las librerías no se vengan abajo, ¿no? ¿Qué está pasando también con la diferencia social? Por ejemplo, hay gente que yo sé que están cobrando el ERTE, otros no, otros están cobrando la ayuda vital. Conozco una persona que cobra 70 euros por la ayuda vital y otros que tienen menos cargas familiares están cobrando 600, 700. ¿Eso también es por la falta de recursos a la hora de estudiar los casos o es producto de las prisas de buscar soluciones a esta tumba económica que está sucediendo? Bueno, yo creo que como decía yo antes, la pandemia ha pillado a todo el mundo por sorpresa, ¿no? A todo el mundo por sorpresa. Y, por ejemplo, los ERTEs. Pues claro, es que han sido millones de trabajadores los que han solicitado el ERTE. Entonces, la administración, primero, había sufrido también, ¿no? Había habido recortes en la administración pública, incluso las administraciones y la propia universidad no podían reponer las plazas de las personas que se iban jubilando o las personas que estaban de baja por enfermedad, no las han podido reponer. Y entonces ha habido una disminución de los días de los funcionarios, ¿no? Entonces, con estos recortes, de pronto te viene una pandemia y te viene una gran demanda de ERTEs, ¿no? Y lo tienes que afrontar con menos funcionarios. Pero claro, los funcionarios, a su vez, aunque estuviese la plantilla completa, tampoco estaban acostumbrados a recibir 2 millones de peticiones de trabajadores en un ERTE, ¿no? O sea, podía hacer la plantilla completa, pero no estabas preparado para eso. No era lo normal, lo habitual era pues un trabajo más o menos rutinario, diario, etcétera, que más o menos ha habido un desbordamiento. Y con el ingreso mínimo vital ha habido también ese desbordamiento. Se ha pedido, porque claro, el ERTE tenía una ventaja, que la han suplido más o menos bien, aunque bueno, siempre ha habido algún caso que no cobraba, que le ha costado, pero habría que ver por qué. Pero tenía la ventaja que, claro, la gente que los ERTEs pues eran empresas que de alguna manera pues tenían a la gente en la seguridad social dadas de alta, entonces pues era fácil a partir de ahí ir ermitando el dinero, ¿no? Pero claro, el ingreso mínimo vital, al ser una petición individual y tener que demostrar que tienes los requisitos para poder acceder a ese ingreso mínimo vital, pues ha hecho que se haya tardado mucho y que pues de alguna manera haya sido una medida que no está funcionando, ¿no? No está funcionando, ¿no? Yo escribí un artículo hace poco en el Nuevo Lunes, que es un periódico semanal, ¿no? Pero bueno, tiene la forma de periódico en papel, aunque ahora sale en digital solamente al mes. Pues escribí un artículo que me pidieron un poco a ver una cierta crítica a la política económica que se estaba haciendo, ¿no? Entonces yo señalaba primero que claro, en condiciones de pandemia, cuando la pandemia tiene la prioridad absoluta, ¿no? Y la salud también, pues es difícil juzgar, porque muchos proyectos que había previstos pues han quedado aplazados y aparcados, como es normal y lógico. Y ha habido que gastar mucho dinero
pues en los ERTEs, en los parados también, y también, que como no, pues también en estas ayudas que se han hecho a empresas, autónomos y todo ello. Y también los gastos en sanidad, que claro, ha habido que comprar muchísimo material en China, ¿no? En ese sentido, por tanto, no es fácil, ¿no? La situación no es fácil, hay que partir de esa base. Ahora, dicho eso, pues, hombre, ha habido aciertos como por ejemplo los ERTEs, y sobre todo el acuerdo al que han llegado los empresarios y los trabajadores para tomar medidas. Y esto pues yo creo que ha sido importante, y la ministra de Trabajo, pues yo creo que sobresaliente ha llevado a cabo, ¿no? Los partidos no se ponen de acuerdo, pero los empresarios sindicatos. Y eso, pues claro, la ministra en este sentido para mí es de chapó, ¿no? Ahora, en el ingreso mínimo vital, eso también lo planteaba yo como uno de los errores. No errores porque la idea es buena, el concepto está muy bien, es necesario además en épocas de este tipo, pero se ha aplicado mal. Consciente de las dificultades que suponen todo esto, ¿no? A lo mejor había que haber buscado una medida pues más rápida, más urgente. O sea, por ejemplo, haber hecho el ingreso mínimo vital universal, ¿no? Y luego a la gente que no lo necesitamos, pues que nos lo hubieran descontado de la declaración sobre la renta. O sea, que nos hubiesen descontado el dinero que nos habían adelantado de la declaración sobre la renta. O sea, que al final lo devolveríamos, ¿no? Y a lo mejor así, con ese sistema, pues no había que estar diciendo, y este fulano o esta persona que me pide esto y dice que gana tanto y que no sé qué, lo tengo que comprobar, ¿no? Porque claro, en estos casos también, por desgracia, hay mucho fraude. Lo hemos visto en los ERTEs, que han detectado los inspectores de trabajo bastantes fraudes, ¿no? Y multas a las empresas. Pero no sabemos si todos los que ha habido han sido descubiertos, ¿no? Que es lo que pasa siempre en estos casos. En estos casos es penoso cuando los recursos públicos son tan escasos y tan necesitados, encima haya fraude, ¿no? O sea, la falta de conciencia de algunas personas en este caso es grave, ¿no? Y ya digo, entonces claro, en los ERTEs pues también puede haber pícaros, ¿no? Pero si sabes lo que yo digo, hubiese sido a lo mejor costoso en un primer momento, pero siempre sabiendo que que es como un adelanto que te hacen a los que no lo necesitamos y que luego lo tenemos que devolver, ¿no? O lo devolvemos en ese momento, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que la cosa sea más difícil, ¿no? Por eso yo lo ponía como una idea que además ha creado expectativas, que es el problema. Lo malo en política es cuando tú creas unas expectativas y luego no eres capaz de cumplirlas, ¿no? O cuando dices, esto lo voy a solucionar yo, esto se va a resolver, y luego no lo cumples, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, pues me pasaban vídeos, ¿no? Gente de Podemos diciendo que ellos cuando gobernaran iban a controlar la luz, ¿no? El precio de la luz, y luego el precio de la luz se ha disparado en enero. Entonces, dan vídeos como diciendo, mira, los políticos no hay que fiarse de ellos, ¿no? No tengo yo esa idea, ¿no? Yo no soy tan negativo con los políticos, pero es verdad que habían dicho demasiadas cosas que luego se las han tenido que tragar, ¿no? Porque ahora dices, prometes el oro y el moro, dices, oye, yo voy a controlar el precio de la luz. Claro, luego te encuentras con que el mercado, aunque no depende del Ministerio de Unidos Podemos, pero claro, luego te encuentras con la realidad. La realidad es que vivimos en un oligopolio, que hay 4 empresas o 5 que controlan el tema y que nos hacen pagar la luz a los que somos el 5º país de toda la Unión Europea más cara, ¿no? Y encima, como está el tema del mercado, pues en enero con las nevadas y con pues subió el precio de la luz, con lo cual la pobreza energética se ha agudizado más todavía, ¿no? Entonces, claro, eso no se puede arreglar así como así, por nada. No hay que confundir los deseos con la realidad, ¿no? Y es difícil afrontarlo, ¿no? Ahora, también es verdad que en España se ha vendido también, se liberaliza el mercado de la electricidad, qué bien, ahora la competencia, ahora bajan los precios, y no bajan, suben. Y claro, es que no hay competencia, es oligopolio, que se reparten ellos el pastel. Se reparten el pastel unos cuantos, que además se quejan mucho porque dicen que es el déficit tarifario y todo esto, pero al final lo único que sabemos es que nosotros pagamos la luz muy cara y encima ellos ganan mucho dinero. Esa es la realidad. Y siempre a la hora de salir en televisión o en prensa, sea escrita, sea de radio, sea la que sea, siempre salen miles de millones de beneficio. Perdóname, otra vez te oigo muy lejos. No sé, antes lo has conseguido que te oiga bien, pero ahora te oigo muy lejos. Ahora estupendamente. Decía que por mucho que se quejen las empresas, sea la que sea, después salen en televisión, pasa como los bancos. Siempre se quejan de déficit, pero cuando salen el listado de beneficios de las cuentas de este año, y siempre salen miles de millones de euros. Entonces, ¿a dónde va a parar ese dinero?
lo invierten luego en otras cosas, ¿no? Bueno, retribuyen muy bien a sus ejecutivos, retribuyen muy bien a sus accionistas, y luego pues sí invierten en otras cuestiones, ¿no? O en vez de invertir, lo que hacen es no invertir a lo mejor en mejorar la empresa y mejorar las instalaciones de las eléctricas, no, a lo mejor lo hacen pues en el mercado especulativo, ¿no? Sacar dinero en la bolsa o en compras de bonos por ahí, y pues, especulando también con ese dinero que les da beneficios, ¿no? O sea que ahora hay también un trasvase de recursos de economías que generan riqueza hacia rentas, por así decirlo, que extraen la riqueza, no crean riqueza, ¿no? Y eso es lo que sucede en muchos casos, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo que pongo, que a veces lo que se promete no se puede cumplir, pero también por desconocimiento, ¿no? Se hacen promesas como que yo lo voy a conseguir, ¿no? Tienes que saber dónde te mueves, en qué plano te mueves, ¿no? Y eso es así, ¿no? Es como lo de los pisos de alquiler. Ahora, claro, están bajando, pero han subido de una forma desmesurada. Para mí hay dos temas en este país muy graves, que es el precio de la luz. Hace poco un analista decía que, claro, decimos el precio de la luz, pero que ya realmente no es así, ¿no? Porque antes era la luz lo que pagabas, pero ahora pagas pues muchas cosas más, pues todos los electrodomésticos, los ordenadores, todo lo pagas y le sigues llamando el precio de la luz. Pero bueno, eso, todos nos entendemos, ¿no? Hablamos precio de la luz, no es propio a lo mejor, porque no solo la luz lo que pagamos, pero sí que es realmente el precio de la luz, ¿no? Lo que todos entendemos. Para mí hay dos temas, que es el precio de la luz, que lo hemos visto además, que ha generado pobreza energética y la ha aumentado en estos meses, y luego está el precio de los alquileres de la vivienda, ¿no? Que es otro de los problemas, otro talón de Aquiles de este país, ¿no? Y eso pues no se puede dejar al mercado, ninguno de los dos se puede dejar al mercado, ¿no? Los economistas favorables al libre mercado siempre dicen no se puede intervenir, esto funciona muy bien, si suben los precios de las luces porque hay demanda, no se ha fastidiado, es que no tenemos otra, ¿no? Y el alquiler pues pasa todo lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que se gasta mucha renta suya de salarios en pagar, y a veces en pisos pequeños que tienen que vivir varios para poder compartir gastos. En fin, esos son los verdaderos desastres que tenemos, pienso yo, no solo estos, que son el tema energético y la pobreza energética y los pisos. Claro, los que vivís en Murcia no lo sufrís tanto, pero en Madrid sí, en Madrid y en Barcelona son unos problemas verdaderamente reales, ¿no? Los precios de alquiler de la vivienda. Y eso pues ahora está creando polémica en el gobierno de coalición. Unos lo quieren regular, otros lo quieren hacer de otra manera, otra forma. Efectivamente, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado la regulación de los precios, ¿no? De alquiler, ¿no? De hecho, un analista que... Carlos, un momento. El regular el precio de los alquileres no sería inmiscuirse en la ley de la oferta y de la demanda y del libre autogestión. Por ejemplo, un bar no se le puede obligar a que ponga la cerveza a 50 céntimos, lo mismo un alquiler, el dueño decide, por eso es la persona que decide. No creo que haya que regular por ley, sería meterse un poquito en la ley de propiedad, en la ley de oferta y demanda. Vamos a ver. Pero ¿quién cree en la ley de la oferta y la demanda, Fernando? ¿Tú crees en eso? ¿Es verdad? No es que crea, es que yo no... ¿No mal todavía? No, pero yo no tengo pisos, pero conozco gente que tiene 5, 10, 15, 20 pisos, tienen un dinero que se gana mensualmente y que venga ahora el Estado a quitarle esa forma de vida, no creo que tampoco sea una compensación. Vamos a ver, el tema es lo que está de nosotros, los propietarios. Yo pienso en favor de la gente que no puede tener una vivienda digna, y muchos que son desahuciados, y mucha gente que no puede pagar. Entonces, lo que hay que ver es dos cosas. Lo que el mercado no es libre, porque muchos pisos ahora mismo están en manos del banco del banco malo, ¿no? De Sareb. Y luego hay muchos también fondos buitre que tienen muchas viviendas en Madrid y en Barcelona. O sea, no es un propietario que alquila su piso sin más, es que están en manos de grandes intereses económicos. Luego la oferta no es una oferta libre, es una oferta dominada en gran parte, no solo, también hay gente dominada en gran parte por intereses económicos poderosos, ¿no? Y luego está el demandante, y el demandante acude al mercado en condiciones de desigualdad, porque unos tienen unas rentas muy altas y otros tienen unas rentas muy bajas. Hay mucha gente que vive con el mínimo y a los que llega al salario mínimo, ¿no? Entonces, claro, con el salario mínimo, 900 euros, ¿qué puedes alquilar?
¿qué pisos se pueden alquilar si todos valen más de 1.000 y pico? Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver. Entonces tienes que decir, el mercado no funciona. ¿Y por qué no funciona el mercado? Pues porque el mercado nunca ha funcionado. Las leyes de la oferta que nos explican en teoría económica no funcionan. Eso es una abstracción real que no se ajusta a la realidad. Entonces lo que hay que hacer, los economistas tenemos que hacer es, ¿por qué no funciona este mercado? ¿Por qué no funciona esa ley de la oferta y la demanda? Y hacer leyes que no se traten de perjudicar a unos en beneficio de otros, sino tratar de que no se perjudique el propietario, pero tratar también de que no se perjudique la gente que no tiene acceso a una vivienda digna, que es un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Porque, ¿qué sucede? En el franquismo los precios estaban regulados, estaban regulados y de hecho existían las casas de renta antigua. Los propietarios no podían subir el precio a los inquilinos y se pagaba poco. Había gente que vivía de alquiler con bajos, ¿no? Luego esto se liberaliza y fundamentalmente fue un ministro socialista, Miguel Boyer, el que lo llevó a cabo, lo llevó adelante. Y Miguel Boyer dijo, bueno, es que el problema de España es que la gente se ha dedicado a comprar viviendas y hay muy pocos pisos de alquiler. Y la gente además no lo alquila si lo tiene, porque el precio es muy bajo lo que recibe por el alquiler, porque hay un control de precios, ¿no? Si liberalizamos el precio del alquiler, vamos a conseguir que haya más oferta, y si hay más oferta que satisfaga la demanda, los precios bajarán o se estabilizarán, ¿no? Esa es la idea de Miguel Boyer. Pero esa ley fracasó. Al final, no había tantos pisos en alquiler que la gente no los pusiera a disposición del mercado porque había menos de lo que se pensaba, lo cual ya ha demostrado un cierto desconocimiento del mercado de la vivienda, y después porque a veces también hay una situación de desigualdad. Hay muchas casas antiguas, ¿no? Bueno, las casas antiguas, muchas de ellas están alquiladas a notarios, a bufetes de abogados, a escuelas de idiomas, a escuelas de mecanografía, taquigrafía y preparación para oposiciones. Entonces, claro, el ciudadano normal tiene que competir para conseguir un piso de alquiler con empresas que para ellos es un coste para obtener beneficios, y para ti, sin embargo, es un gasto para poder vivir dignamente, ¿no? Entonces, ¿qué está generando esto? Pues que mucha gente se vaya del centro de la ciudad porque no puede pagar los alquileres en el centro de la ciudad, porque hay primero gente con mucho dinero. Entonces ahora se lleva mucho que la gente con dinero se compra un piso antiguo, lo reforma, tiene dinero para reformarlo y deja una casa espléndida, porque son pisos grandes, pero lo dejan en plan moderno, no son las casas antiguas de pasillos largos, todo eso. Pero claro, para eso hace falta dinero. Mucha gente, sobre todo gente mayor, no tiene pensiones para hacer eso. Entonces, claro, la gente sí que a veces compra pisos dentro o los alquila o monta negocios y no puede competir con el ciudadano normal. Por tanto, el mercado no es de igualdad de unos que demandamos que tenemos la misma renta y una oferta que es de ciudadanos normales y corrientes que ponen su piso en alquiler. Es que ahora mismo hay muchos pisos en manos de los grandes monopolistas. Es verdad que el otro día había un artículo de un economista que ha estudiado mucho la burbuja inmobiliaria, Montalvo, de la Pompeu Fabra, que decía que no eran los pisos en manos de los grupos de intereses económicos fuertes no eran muchos, no eran tantos, ¿no? La mayoría eran pues gente pues que tiene una casa que pone en alquiler, o dos, como mucho, y algunos más, pero otros tienen solamente uno o dos, ¿no? Y eso también es cierto, que no todo es que esté en manos de los grandes intereses económicos, fondos buitres, o bien en los mandos de los bancos, ¿no? Pero sí que es cierto que esto también existe, ¿no? Y después es verdad que hay gente que tiene muchos pisos también y que ponen alquiler. O sea, hay gente como el pequeño propietario que pone un piso en alquiler, o tal vez dos. Pero luego es verdad que hay mucha gente que pone 15 o 20 pisos, ¿no? Pero claro, esos ya son magnates, ¿no? Para tener 15 pisos para ponerlos en alquiler, ya eres gente de dinero, ¿no? Y entonces hay que ver primero que la vivienda esté dignificada. ¿Qué es lo que ha sucedido en España? ¿Qué es lo que no hay? Pisos de vivienda social no hay. Se ha optado por la venta, por la compra del piso y no del alquiler, y eso ha hecho que efectivamente el piso en alquiler sea una oferta reducida, pero que existe una gran demanda, sobre todo por la gente joven. La gente joven no se emancipa porque no puede ni alquilar un piso. Entonces ese es el problema. Entonces hay que hacer lo que hacen otros países europeos desarrollados. Hay países europeos desarrollados que
tienen una gran oferta de viviendas sociales. Y eso no es el mercado, eso es lo que puede hacer bajar los precios del alquiler. Una gran oferta de viviendas sociales para la gente que lo necesita, o para gente joven que acaba la carrera y pueden alquilarlo durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y eso hace bajar el precio del alquiler. Y luego, sobre lo que dices de que no hay que interferir en la ley de la oferta y la demanda, eso, mira, es que eso no existe. El que se regulen las cosas son necesarias porque el mercado, como dijo yo antes, es muy imperfecto y genera más desigualdad. Eso es una realidad que la experiencia lo demuestra, ¿no? Tú al mercado lo dejas así, simplemente regularse a sí mismo y genera más desigualdad que la que ya hay. Más desigualdad que ya hay. Los que más tienen ganan más y los que menos tienen pierden incluso en ese mercado, ¿no? O sea que un mercado, esa idea de la oferta a la demanda, que cómo el Estado va a intervenir, que no, es que no es verdad. Es que el Estado sí interviene, pero interviene a favor de los ricos y los poderosos, ¿no? Yo lo digo siendo una persona que ha sido 2 veces echada del piso por no poder pagar, y totalmente de acuerdo en que los precios se pasan, pero también tenía que decir eso, porque si no hubiese faltado la verdad. Es verdad que hay una serie de personas que viven directamente y la jubilación la tienen a través de esos alquileres, y por eso lo he comentado, no porque yo esté a favor o en contra, sino porque era parte de la noticia. Sí, yo lo digo que es que la gente a veces se cree lo que le sueltan ahí por la radio y por los programas estos, donde hay mucho charlatán suelto, ¿no? Dice, no se puede intervenir. El mercado es, si los precios suben, será por algo, porque hay demanda, ¿no? Pero a veces, ¿quién demanda? Demandamos los ciudadanos, pero los ciudadanos no estamos en condiciones de igualdad, porque tenemos rentas diferentes. Y luego, además, porque la demanda no está hecha solo por los ciudadanos, sino también por empresas. ¿Quién tiene pisos? Pues también las empresas que lo necesitan, y eso pues no hay más que darse una vuelta por las grandes ciudades y ver que el centro pues ha sido, mucha gente se ha tenido que ir del centro y se ha ido a la periferia, y luego han venido los pisos turísticos. Entonces claro, mucha gente ha dicho, ¿yo para qué lo voy a alquilar? Si esto está, los pisos turísticos sacan mucho más dinero, aunque no lo alquile todo el año, y se ha llenado el centro de Madrid, el centro de Barcelona, de pisos turísticos, con el gran malestar de los inquilinos que ahí viven, porque claro, no tienes vecinos, tienes gente que va, vuelve, te arma ruido con las maletas, luego hay gente joven que arma fiestas, que arma follón, hay gente mayor que se ve pues muy a disgusto en esa situación, ¿no? Y todas las ciudades muchas veces están despoblando el centro de ciudadanos en favor de pisos turísticos. Ahora no hay, claro, como está lo que pasa, de negocios. Yo me acuerdo una vez que fui a una casa, no sé por qué me llamaron, pues se entraron en contacto conmigo unos abogados, me parece que eran, que estaban haciendo un diccionario económico, y que querían un asesoramiento mío. Parece que fue así. Entonces, bueno, me invitan, me llaman para que vaya a su despacho. Y el despacho era una casa antigua, pero de esas buenas, señoriales, ¿no? Porque ahora, las casas antiguas tenemos 2 tipos, las señoriales y otras pues más modestas, bastante más modestas, ¿no? Era además por una zona muy bonita de Madrid, que es donde está la Bolsa, Neptuno, cerca del Retiro, ¿no? Cerca del Retiro, en ese aspecto. Entonces, claro, llego a la casa, miro para ver qué piso es, y todo eran oficinas, todo, menos una, que era una viuda. Ponía viuda no sé qué. O sea, esa señora viuda, resulta que vive sola, y los fines de semana está ahí sola, porque los demás, claro, se van. Los fines de semana se cierran las oficinas, ¿no? Y vive sola, llena de oficinas. Es tremendo, ¿no? Entonces, es así. Y esas casas que viven por ahí es llamativo porque ahí está cerca está ahí la Real Academia Española, ¿no? Y yo he ido muchas veces, me han invitado como rector cuando era, pues porque a todos los ingresos que había en la academia, ¿no? Pero sobre todo iba fundamentalmente cuando eran ingresados de la propia Complutense, ¿no? Y era domingo, se solía hacer estos actos en domingo por la tarde. Y claro, a veces iba con alguna compañera también, ¿no? Y dábamos una vuelta por allí. Me acuerdo una vez que yo llevaba coche y fuimos a buscarlo en el aparcamiento, y si te das cuenta, esto está el domingo absolutamente sin nadie, porque no hay bares, no hay tiendas, y las casas sin luz, porque son oficinas. No vive nadie ya ahí, o casi nadie. Entonces, bueno, es que esto, fíjate, es que no hay, es un barrio absolutamente por las noches deprimente, ¿no? Deprimente, un domingo por la tarde. Porque en barrios normales, pues miras para arriba y ves las luces de la gente, y tal.
Y esto es lo que sucede muchas veces, que en barrios que eran muy residenciales, claro, en casos a lo mejor de casas buenas, la gente lo que ha hecho ha sido irse a vivir fuera de Madrid, chalés y tal, pero en los sitios más modestos, por ejemplo Lavapiés y tal, pues ha habido un desplazamiento de la gente porque han llegado los pisos turísticos. Y esto es lo que tenemos. Entonces, claro, que como el mercado es muy... Pero esto tomaron conciencia los economistas en los años 30 del siglo XX, cuando vino la crisis de entonces, ¿no? Y ahí surgió Keynes, precisamente, viendo que el mercado era incapaz de generar pleno empleo por sí mismo, ¿no? Y que el mercado no se autorregulaba, ¿no? No se autorregulaba. No solamente fue Keynes el que llegó a esas conclusiones, porque hubo un economista polaco, Kalecki, que también llegó antes que Keynes. Pasa que, claro, no era tan conocido como Keynes. Pero también en otros países, en otros lugares, que esto lo pusieron de manifiesto. Y Roosevelt, como político, fue tan consciente que lanzó una política de obras públicas para salir de la crisis. El mercado no nos podía sacar de la crisis. Desde entonces, el Estado ha intervenido en la economía. Ha intervenido. Eso que dices tú, el Estado va a interferir en nuestra vida. Es que no es lo mismo una caña de cerveza que bienes esenciales, ¿eh? Y entonces el Estado ha intervenido de muchas maneras, ¿no? Con políticas fiscales progresivas para generar mejor distribución de la renta, con un gasto público también hacia fines sociales, todo el estado del bienestar. Ha habido también regulaciones de los mercados, regulaciones de los mercados financieros, de los mercados de capitales, del propio comercio. Y luego también ha habido un sector empresarial público. Hemos tenido muchas empresas públicas, ¿no? Que luego se han ido privatizando, ¿no? Y este funcionamiento que dio muy buenos resultados, porque hubo un crecimiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 73, como no se conocía en los países desarrollados y también en algunos desarrollados, pues se vino abajo con la crisis de los 70. Y de ahí salió recuperar ese mercado en el que tú crees. Y vinieron los monetaristas y los defensores del libre mercado. Bueno, pues desde entonces se ha crecido menos, se ha crecido con mayor desigualdad, y los países ricos, pues que los que en ese periodo que estoy hablando, siendo los países más ricos además, porque aunque se ha crecido menos, ha seguido creciendo. Y ahora somos más ricos y sin embargo tenemos más pobres. Y entonces esto se debe, y esto es una de las causas del cultivo de la ultraderecha. Esta desarticulación que se ha producido en las sociedades desarrolladas. ¿Qué va a pasar después de la pandemia, en la cual nos vamos a ver todos con una economía, con unas deudas que veremos a ver cuánta gente la puede pagar y cuánta gente va a fallecer sin ni siquiera hacerse cargo? Porque hay muchas empresas, pero particulares también, que están metiéndose en créditos y no consiguen salir. Esto... ¿Es en España? ¿Es en el mundo? Porque me imagino los países subdesarrollados esos no tienen este problema, pero los países que se dicen primer mundo sí va a ser un gran problema para la banca. Sí, lo es, claro que lo es. Hay mucho endeudamiento, pero hay un endeudamiento público y hay un endeudamiento privado, y hay un endeudamiento privado muy fuerte en muchas empresas, ¿no? Ahora que Abengoa, por ejemplo, una gran empresa de energías alternativas, ¿no? Pues resulta que entra en concursos de acreedores y con unas deudas importantes, que dices, bueno, esto es impagable, ¿no? Pero bueno, te encuentras igual con el Grupo Prisa donde está El País, la SER y todo esto, tiene una deuda tremenda también, ¿no? O sea que hay que ver que también lo que ha creado más problemas, sobre todo en la crisis del 2008, fue el endeudamiento privado, pero de las empresas, no tanto de las personas, sino de las empresas, ¿no? Y claro, a veces cuando vemos las cifras de endeudamiento de ciertas empresas, nos quedamos atemorizados y decimos, bueno, ¿cómo se ha llegado hasta ahí? ¿Cómo se ha podido llegar a este nivel? Y ahora resulta que cierran y se quedan no sé cuántos trabajadores en la calle, ¿no? Y han ido renegociando la deuda, ¿no? Piden créditos y luego, como no lo pueden pagar, pues piden otros créditos para pagar los anteriores e incluso para pagar, para avanzar y seguir funcionando la empresa, con lo cual piden más créditos y así pues, se va creando una bola de nieve que va creciendo hasta que estalla. Y en ese momento quiebra la empresa. Y en los países pues no quiebran, pero ha sucedido también en muchos países que en los años 80 se endeudaron, como en América Latina, que al final tuvieron que suspender pagos de alguna manera y se aplicaron unas políticas de ajuste muy duras por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que pudieran pagar
a los acreedores, que eran básicamente los bancos, ¿no? Había que salvar a la banca, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que ya hemos vivido, ¿no? Hemos vivido ya situaciones de gran endeudamiento público y gran endeudamiento privado. Lo que pasa es que la crisis de 2008 se consiguió con las políticas puestas en marcha que el endeudamiento privado en parte se convirtiera en endeudamiento público. Cuando hubo que salvar a los bancos, en España las cajas de ahorro, pues ese endeudamiento privado se convirtió en público, porque ¿quién nos pagó? ¿Quién los salvó? El dinero público, los ciudadanos. Y para contrarrestar eso, políticas de austeridad. O sea que los ciudadanos salvamos a la banca, sino encima soportamos unas medidas de austeridad que han sido pues muy negativas y muy nefastas, y esas han creado más desigualdad y han creado desigualdad en niveles, pero también ha sufrido mucho la educación, la investigación y la sanidad. Y ahora en la pandemia estamos pagando los recortes en sanidad, los recortes en investigación y desarrollo. Esas son las consecuencias de la salida de la crisis de 2008 que hizo una salida, como yo digo, falsa, ¿no? Y ahora se está pagando. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en valor suficiente la importancia de la sanidad y la importancia de la investigación, ¿no? Y eso yo creo que ha sido bueno, hay un libro que se llama La austeridad mata, ¿no? Y claro, al principio el título te parece exagerado, a mí mismo me pareció exagerado. Dijo, hombre, la austeridad es muy negativa, pero tanto como mata. Y claro, el libro sí va demostrando que mucha gente por la austeridad ha sufrido mucho y ha muerto antes de tiempo, por malnutrición, por mala alimentación, que la esperanza de vida se ha cortado, etcétera. Pero ahora lo estamos viendo con la pandemia. Ahora con la pandemia estamos viendo que uno de los graves problemas que hemos tenido ha sido precisamente los recortes en sanidad. Hay un recorte que me está preocupando y es, yo creo que a mucha gente, que es la educación. Se está haciendo las clases virtuales, está pasando cursos, está pasando ya el curso anterior y ¿Cómo va a influir, sobre todo, en la economía? Porque estamos hablando de carreras importantes, de gente que está terminando carrera, gente que ahora mismo está haciendo carrera y están pensando, ¿cómo va a ser mi futuro con estos cortes que no saben si esa validación va a ser igual que las anteriores? Hombre, eso sí, a mí me preocupa más los problemas que se pueden producir en enseñanza primaria y secundaria que en la universidad. Porque ahí puede haber retrasos en la educación de los niños, que yo de hecho creo que lo ha habido en estos meses de confinamiento interno, aparte de la desigualdad que ya dije antes, y eso puede ser un lastre que se arrastre a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Porque, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Las matemáticas, que a veces han sido un talón de Aquiles en nuestro país, no sé por qué, un talón de Aquiles, o bien porque no se explican bien o lo que sea, sabes perfectamente que no te puedes perder, que tienes que tener una base para dar el siguiente paso, para poder seguir avanzando. O sea, no hay saltos al vacío. Tú en historia, por ejemplo, en mi época, había historia universal, me parece que se llamaba, no se llamaba historia mundial, historia universal y historia de España. Tú a lo mejor habías sido más universal, posiblemente, a lo mejor, pero luego podías estudiar historia de España sin necesidad a lo mejor de saberte historia universal, y luego saberte los Reyes Godos de maravilla y sacar nota, ¿no? Entonces a lo mejor sacabas un 5 rampante en historia universal y luego en historia de España podías sacar un notable, un sobresaliente. O sea, no es necesario saber historia universal para saber historia de España. En principio sí, las cosas no van aisladas, pero bueno, como era la enseñanza de bachillerato memorística y tal, pues no era tan importante. En matemáticas no se puede hacer eso. En matemáticas, como no aprendas una serie de bases, no tengas una buena base, es muy difícil luego avanzar, ¿no? Y eso es lo que puede estar sucediendo ahora, más en el bachillerato y en la enseñanza primaria. ¿Por qué digo esto? Pues dices, hombre, la universidad, pero es que en la universidad ya la gente es mayor. Hemos sido universitarios, somos mayores, lo que no aprendemos en las aulas lo podemos aprender por nuestra cuenta. Y además es bueno eso, aprender por su cuenta. Yo creo que todas las carreras son limitadas y entonces hay que hacer un esfuerzo para aprender por la cuenta de uno otras cosas, incluso las cosas de la misma carrera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, pues una de las cosas que me empezó a gustar es a leer economía. Y yo aprendía más leyendo libros que los libros de texto. Los libros de texto que nos daban. Es verdad que a veces, como no respondías al examen lo que pedía el profesor y no estaba en su libro, pues te podía perjudicar, ¿no? Te podía decir, oiga, es que usted no ha respondido a lo que dice mi libro, porque te obligaban a comprar el libro.
ya oiga, pero mire, he respondido por este autor, por este otro, he respondido por este otro. No, eso no vale. O sea, porque a veces es las cosas así. Otros no, otros lo valoraban, claro, que tenías más conocimientos de los exigidos, pero otros no. Entonces, lo que quiere decir es que cuando eres universitario ya eres maduro, y hombre, yo digo que la enseñanza es importante, pero puedes hacer mejor la enseñanza online que los niños, puedes estudiar por tu cuenta tu libraco, ahí se puede uno defender. Yo creo que, sin embargo, como no ponga las bases en el bachillerato o en la primaria, la cosa va peor, ¿no? Esa idea, no sé. Tampoco soy experto o pedagogo, soy simplemente un profesor de universidad que ha recibido a los estudiantes de bachillerato y que de alguna manera pues también he tenido la experiencia, porque además he dado clase en todos los cursos, yo creo. He dado clase en primero, en segundo, en tercero, en la especialidad, cuarto y quinto, en el doctorado, en máster. Entonces, claro, eso pues me ha dado también un conocimiento de los diversos niveles de los estudiantes bastante grande, ¿no? Y eso yo creo que bueno, con ese conocimiento es con lo que estoy hablando, ¿no? La experiencia, más que nada, pero bueno, no es una experiencia cualquiera. El haber dado clase en tantos grupos, en tantos cursos y más de 40 años, ¿no? Incluso en COU, di clase en COU cuando en su día introducieron la economía y ciencias sociales. Y eso también me enseñó mucho, dar clases en COU. Por lo menos me enseñó a explicar las cosas claras para que la gente las entendiera, ¿no? Y eso es lo que yo creo que observo, ¿no? Que como vengan con mala base del bachillerato, cuesta mucho, ¿no? Estudiantes que no saben redactar bien, por ejemplo, que cometen falta de ortografía, todo eso que traen de atrás mal, cuesta mucho rehacerlo, ¿no? Estudiantes que no saben matemáticas, que les cuesta mucho porque tienen falta de bases, ¿no? No se saben a lo mejor hacer raíces cuadradas o no saben logaritmos, cosas que tenían que haber aprendido en el bachillerato, pues todo eso es lo que se manifiesta luego se puede a lo mejor recuperar también, claro, pero te cuesta. Además hay tanta modernidad, estamos con el WhatsApp, con el Facebook, con los Word, todos tienen correctores y aún así se ven unas faltas de ortografía, unas dejadez de aprender, porque están viendo el error que se lo corrige y aún así no quieren aprender. ¿Eso qué significa? Ay, perdón, se ha cortado, vamos a llamar de nuevo. Ay, a ver, aquí. Bueno, pues estamos aquí cogiendo ahora. Estamos en la casa de la radio aquí, en Molina de Segura. Perdón, se ha cortado. Decía claro, que ahora con las redes sociales, con los WhatsApp, con los Facebook, con los Word que corrigen la falta de ortografía, hay una dejadez total por el aprender, porque están viendo que corrige el error y aún así no aprenden. Eso en el futuro también va a ser un problema, no sé si económico, social, de convivencia. ¿Qué tipo de problema puede acarrear? Perdón, ¿qué? El que la gente no quiera aprender, el que vean los correctores de Word y que ven el error, se lo corrige y no quieren. Están viendo que a través de las redes sociales la gente escribe mal. Cuando ponen un problema, aunque sea de broma, tampoco saben. No resuelven nada, la gente está con una dejadez total. ¿Eso también será problema en el futuro? Sí, es un problema muy gordo. Yo eso lo veo, que es un problema muy gordo, que la gente, además hay otra cosa, que uno escribió un libro, uno de los creadores de Internet, y decía que estaba siendo muy negativo. Se daba cuenta luego, porque luego la gente hace autocrítica de que el problema del aprendizaje por Internet lleva a la gente a una falta de fijación, ¿no? Un déficit de atención, ¿no? Porque para leer un libro, para leer un artículo te tienes que centrar, pero claro, con los tweets que son cortos, con todo esto que está en marcha y en danza y que la gente no lee, pues es un problema ya a la gente le cuesta leer. A la gente, cuando lees un libro, yo siempre he tratado por ejemplo, de decir, voy a darles a ustedes una lista de libros y se tienen que leer uno, aparte de las asignaturas, de los apuntes o de los manuales de la clase, se tienen ustedes que leer un libro y hacer del libro lo que se llama una recensión, ¿no? Un análisis descriptivo y crítico, ¿no? Claro, yo para evitar que me copien les hacía una entrevista. Me daba mucho trabajo eso, ¿no? Pero en las horas de tutoría, en vez de que los alumnos vengan, les convocaba yo. Había profesores que decían, más que no viene nadie en las horas de tutoría. Digo, yo lo que hago es
convocarles en la sala de tutoría para ver si se han leído el libro y no me lo han copiado de ahí de internet, que sacan ahí cosas de recensiones del libro, porque ahora en internet tú entras al libro a ver críticas de este libro, te salen muchas, ¿no? Entonces claro, evitar eso. Y ahí ves que la gente ha asimilado más o ha asimilado menos la entrevista, ¿no? Y entonces claro, eso siempre ya te trabajo, pero bueno, pero que es muy muy gratificante, ¿no? Y a los alumnos les costaba, cuando les decía lo del libro, todos decían, oh, luego me decían en la librería, sí, vienen a comprar el que menos páginas tiene, me piden los libros para ver, y digo, pues se equivocan, porque el que menos páginas tiene es el más difícil, y así es, eso ha pasado siempre un poco, no es de ahora, pero claro, ahora se agudiza mucho más. Yo tengo, si los estudiantes leen cada vez menos y todo se reduce a tweets y a explicarse y a hacer símbolos la palabra concreta y tal, ¿esto qué va a pasar con la ortografía, con todo ello, no? ¿Qué va a pasar? Aún así, yo he dado clases los últimos días a un grupo de economía y matemáticas y estadística que era de doble grado y que eran grupos muy buenos. Entonces he tenido alguna alumna, sobre todo, es curioso, las mujeres se redactan mejor que los hombres, que redactaban muy bien. Entonces esto, yo he tenido alumnas que han redactado muy bien, Además me lo dijo un profesor de historia que es muy exigente, que venía antes que yo, venía segundo, y luego me decía un poco era un profesor que suele suspender en los cursos ordinarios el 80%, y aquí aprobaba a todos, ¿no? Porque me decía que eran alumnos excepcionales. O sea, no todo es tan malo como se pinta, ¿no? Tenemos también alumnos muy buenos, ¿no? Y yo en ese sentido estaba muy contento dando clase, por eso aguanté hasta los 73 años, ¿no? Dando clase. Pero efectivamente hay de todo en la Viña del Señor, ¿no? Pero en términos generales sí, yo creo que es un problema, ¿no? Y la falta de atención también, la falta de saber verse, todo eso es muy muy preocupante. No quiero entretener más, son casi las 6 de la tarde. Dejaremos que la gente piense sobre los temas que hemos tocado y sobre todo que miremos un poquito por ese futuro para ser más solidarios y no tan, digamos, exclusivistas. Eso es. Mira, para el tema del mercado, hay un libro de José San Pedro, está en bolsillo, que lo seleccioné yo y su mujer, los artículos que él había publicado en diversas revistas del año 40 y tantos que empezó a escribir, y se llama Economía Humanista, ¿no? En ese libro tienes una crítica al mercado realmente fabulosa, ¿no? Hecha por José San Pedro, ¿no? No es que él estuviera en contra del mercado, ¿no? Que no lo estaba, lo decía que el mercado era esencial para nuestra vida y para las transacciones económicas. Estaba en contra de lo que podemos llamar ahora el fundamentalismo de mercado, ¿no? Es decir, la idea de que el mercado lo es todo, y que hay otra serie de cosas en la sociedad que no son todo mercado, ¿no? Bueno, es un artículo muy bueno y muy entendible para todos. Está hecho con un lenguaje muy bueno porque el novelista, que escribe muy bien, da gusto leerlo. Y yo se lo recomiendo a todos los oyentes. Si quieren leer estos artículos, San Pedro, Economía Humanista, el libro de bolsillo no es muy caro, y yo no me hago, no, a pesar de que fui el que hice el prólogo, no me llevo dinero por este libro, lo digo porque no estoy haciendo propaganda. Lo hago por el que fue uno de mis maestros, ¿no? Pues lo dicho, Carlos, esperemos que la gente lea, o por lo menos, si no lee, siga escuchando para que, al menos si no aprendemos, tengamos conciencia de que la economía también es un poco tener la solidaridad que siempre comentas. Muy bien, pues hasta otro día. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues habéis escuchado Carlos Berzosa, economista, es rector, profesor y un gran profesional y sobre todo experto en economía, pero yo creo que más que en economía, en vida. Un abrazo a todos, estamos en la Casa de la Radio y son las 6 de la tarde, así que el jueves que viene, otra vez a las 5, volvemos.